Y vamos a seguir hablando de esta situación de la empresa Vicentín, de lo que ha ocurrido con esta decisión del gobierno, la de intervenir, bueno, posterior expropiación de la empresa, si es que todo sigue el curso que pretende el gobierno nacional. Lo cierto que lo decíamos, una empresa que ha puesto distintas patas económicas en distintos puntos de nuestro país, pero fundamentalmente es en la provincia de Santa Fe y en el puerto Rosario, en donde tiene una intervención económica muy importante. Estamos en contacto con Esteban Hernández, el presidente de la Fundación Apertura Rosario, para justamente estar dialogando, charlando de la incidencia que puede llegar a tener esta decisión del gobierno de intervenir, de expropiar a la empresa Vicentín. ¿Cómo le va, Hernández? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, mucho gusto, como siempre, hablar con ustedes. Bien, allí decíamos, Vicentín, una empresa que en el puerto Rosario tiene una significancia muy, pero muy importante. Sí, Vicentín es una de los jugadores nacionales en el comercio exterior del único sector que genera divisas en Argentina, ¿no? Usted sabe que el sector agroexportador es el único excedentario, es el que sostiene la problemática de las divisas en Argentina, que es uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de la economía argentina, ¿no? El sector agropecuario y la cadena agroexportadora son los que generan los dólares que permiten que funcione la industria, que funcionen los servicios, la salud, que necesitan insumos, son demandantes de insumos que hay que pagar en dólares, insumos importados. Entonces, este tema es un tema de enorme trascendencia económica y social para la región, por supuesto, también, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Así que estamos preocupados. Esteban, hay mucha incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, digo, allí en la cotización de granos, en las bocas del puerto. Mire, es todo muy confuso, creo que se ha hablado bastante, si usted repasa los medios, ustedes seguramente también lo han hecho. Es confusa hasta el encuadre jurídico es confuso, que es confuso, porque acá hay un concurso en marcha, ¿no es cierto? Pero si usted me permite, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que es la defensa del consumidor y la defensa de la mesa de los argentinos, ¿Cómo no? que es uno de los argumentos para plantear esta expropiación, ¿no? Porque creo que hay que mirar esto para adelante y repensar un proceso donde la mesa de los argentinos, con todas las políticas que hemos venido llevando adelante en estos últimos 30, 40, 50 años, a nuestro modo de ver, no se han defendido, ¿no? Y esto es un paso más en un modelo viejo de que en función de defender la mesa de los argentinos se sigue complicando la mesa de los argentinos. No sé si le parece, me gustaría reflexionar un poquitito sobre eso. ¿Pero por qué puede complicarse? ¿Cuál será el motivo? ¿Puede ser económico? ¿Puede ser político? Mire, la Argentina logró autoabastecerse de alimentos a fin del siglo XIX. Hasta el fin del siglo XIX, si bien exportaba cuero y carne y lana, todos los demás productos alimenticios los importaba. Es una cosa que en general la gente no conoce. Pero a partir del desarrollo del comercio exterior se logró un crecimiento bueno, mejoraron los salarios, empezó a venir la inmigración y se desarrolló también el sector productor de alimentos. Argentina tiene una vasta producción propia de alimentos y tiene una enorme complicación, un entramado impositivo que complica el precio de los alimentos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Usted piense que cualquier alimento que llega a la mesa de la gente tiene entre un 30 y un 40% de impuestos. Sí. Entonces, tiene el IVA, en algunos casos del 10,5%, en otros casos del 21%. Sí. Una cascada de ingresos brutos, porque el impuesto a los ingresos brutos se cobra en cada una de las fases de la producción. También tiene impuestos municipales o tasas municipales, más o menos entre el 35 y 40%. Y después tiene toda la logística, donde el combustible paga un 55% de impuestos, con lo cual se encarece la logística del interior argentino. Sí. Para mejorar
producción de alimentos en Argentina para la mesa de los argentinos y para exportar, hay, por supuesto, creo que nadie puede decir que haya riesgo en la mesa de los argentinos. Pero lo que sí habría que trabajar es en la baja en el costo para la gente de los alimentos. Mucha gente cuando viaja al exterior se sorprende que hay alimentos que se producen acá que hay en Brasil salen más baratos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un modelo impositivo que es atrasado, retrógrado y que no favorece a la gente común. Entonces, ¿por qué hablo de Vicentín? Porque en el argumento central del Ejecutivo se habla de proteger a la mesa de los argentinos. Y lo que va a pasar, seguramente, que esta expropiación va a costar, alguna gente habla 1.500 millones de dólares, y si esos 1.500 millones de dólares lo pusiéramos en reformar todo el sistema ferroviario, le aseguro que bajamos en un 30% el costo de la logística de todos los productos del interior. Entonces, al combustible le bajamos impuestos, vamos a mejorar la logística de todo el interior y vamos a bajar los costos de la mesa de los argentinos. Entonces, yo lo que creo que estaría lindo que todo este debate que se está generando nos permita discutir desde otra mirada, haciendo un balance de políticas que hace, en algunos casos, desde la década del 30 se vienen profundizando en Argentina y que han fracasado. Porque, insisto, es decir, que la comida en Argentina es más cara que en nuestros vecinos. A ver, estos movimientos o este movimiento que ha realizado el gobierno, ¿no cree que ayude a sustentar esa mesa de los argentinos, a abaratarla? Claro, no, se usa para justificar y para intervenir en esta empresa, para intentar estatizarla, el viejo concepto de defender la mesa de los argentinos. Sí, con la palabra de soberanía alimentaria. Por ejemplo, cuando podríamos hacer un balance de estos 70 años de este sistema trabado de producción de alimentos, y sería interesante hacer un balance, discutirlo con franqueza, y yo estoy seguro que el camino para bajar y mejorar la calidad y cantidad de los alimentos, pero sobre todo el precio de los alimentos, pasa por otros lados. Bueno, que no es un invento nuestro, pasa por lo que hacen otros países, ¿no? Se habla mucho de una empresa testigo para estar justamente observando el precio de los granos, en este caso para la República Argentina, para que se tenga un control algo más certero de la validez de los granos. Allí, bueno, usted está en una zona donde es fundamental, como es el Puerto Rosario. ¿Eso puede llegar a tener alguna incidencia, cree? Mire, no, los precios, los commodities granarios están sujetos a precios internacionales. Se cotizan en Chicago y en la Bolsa de Rosario, sobre todo. Son precios transparentes. Hay una estructura institucional que regula. Tenemos un jugador que está cambiando las reglas, la fuerza del mercado internacional, que es China. Hoy las empresas que exportan o que manejan el mercado internacional de granos están teniendo un gran cimbronazo porque 1/3 del comercio exterior va a China y las empresas chinas están ocupando un lugar relevante en el mercado internacional de importación de granos. Con lo cual, si queremos hablar de una empresa testigo, acá no hay necesidad de tener testigos porque el problema no es el precio, el problema es el costo de producir. Por eso insisto, es más importante modernizar y actualizar el sistema ferroviario para bajar los costos de producción granarios y el movimiento de alimentos, que con esa plata se haría un impacto enorme en el ferrocarril argentino, que tener una empresa testigo que ya tenemos. Usted no se olvide que en el sector agropecuario exportador tenemos 2 fuertes cooperativas, AFA y ACA, que también actúan en nombre de los productores y en nombre de... Y juegan en el mercado de la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Bahía Blanca, son compradores y vendedores allí.
Con lo cual, por otro lado, del punto de vista de la producción agropecuaria, los costos de la producción agropecuaria son transparentes. El Ministerio de Agricultura de la Nación desde 1940 lleva costos y rentabilidad del sector agropecuario. Sí. Cuando se crearon las juntas se empezó a estudiar este tema. Es el sector donde mayor información pública hay de los costos de producción y de transacción. Entonces, realmente ese argumento no tiene ninguna validez con respecto a la realidad de los datos públicos que existen hoy. No hay que inventar nada. Sí. Ya está todo público en ese sentido. Está a disposición de cualquier persona. Están atrasados, por supuesto, los datos están atrasados, pero usted puede saber perfectamente qué costos de producción tiene cualquier área agrícola, ganadera de la Argentina en temas, por lo menos, los principales cultivos. Esteban, como siempre, Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura Rosario, es un placer tener la posibilidad de estar dialogando con ustedes sobre los distintos temas. Lo vamos a seguir, es fuente de consulta para Telediario Federal y estamos muy agradecidos que así sea. Un fuerte abrazo. Un gusto, muchas gracias, buen día. Hasta luego.